Hola, hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Roa, soy profesor de Física y Química del Liceo Particular Los Andes de San Pedro de la Paz y hoy les traigo una pequeña lección sobre un tema de química de segundo medio. Pero antes de eso les quiero recordar un poco el año pasado, primero medio. Lo más importante que ustedes vieron en química tenía que ver con las reacciones. Por un lado aprendieron que existen átomos que se combinan entre sí para formar compuestos químicos. Por ejemplo el agua, el aceite, la sal. Acá tenemos un trozo de billurutilla que está compuesto principalmente por hierro. Entonces sabemos que los compuestos químicos por sí solos pueden hacer cosas. Podemos juntar compuestos químicos y hacerlos reaccionar. Como por ejemplo este trozo de billurutilla que en contacto con el oxígeno y ayudado con un poco de calor, lo podemos oxidar, ¿ya? Eso es una reacción química. Pero hay algo súper importante. No todos los compuestos por mezclarse van a reaccionar. Entonces ahí comienza esta área de la química que vamos a empezar a ver en segundo medio, que tiene que ver con juntar dos compuestos, pero que no necesariamente van a reaccionar químicamente. Entonces, primero, recordar que tenemos esta distinción de compuestos químicos, que les vamos a llamar sustancias puras. No están combinadas con nada, no están mezcladas con nada. Tenemos nuestra agua, agua destilada, agua pura. Tenemos aceite y tenemos sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo mezclo aceite con agua? No hay una reacción química, de hecho, el aceite ni siquiera logra mezclarse completamente con el agua y el aceite se va hacia el tope del vaso. Aquí lo que estamos generando es una mezcla, porque son dos compuestos químicos distintos, pero puedo distinguir claramente sus dos partes, su parte de agua y su parte de aceite. Entonces vamos a hacer una primera distinción que se llama mezcla heterogénea, es decir, yo puedo distinguir las dos partes de esta combinación de agua y aceite. Caso distinto es si yo le echo sal al agua. Si yo le echo sal al agua y esto lo mezclo, lo que empiezo a notar es que la sal empieza a desaparecer. Pero no es que la sal deje de existir, sino que se empieza a combinar con el agua para formar algo que se llama mezcla homogénea. Es decir, yo no puedo distinguir qué es lo que lo está componiendo. Es decir, esta agua yo no voy a saber que es agua con sal hasta que la pruebe. El nombre químico que le denominamos a las mezclas homogéneas es de disoluciones. Y en eso se va a enfocar la primera parte de segundo año y medio en química. Entonces, chicos, ahora la pregunta lógica es ¿por qué ciertos compuestos son capaces de formar disoluciones y otros no? Por ejemplo, ¿por qué el aceite no logró mezclarse con el agua, no logró formar una disolución, cuando el agua con sal sí lo logró? Vamos a ver. Para partir, tenemos que definir ciertos nombres, dos muy importantes, que son las partes principales de una disolución, lo que necesitamos para formar una. Por una parte necesitamos un solvente, que es el compuesto químico que está en mayor cantidad. En este caso sería el agua. Es el que disuelve al resto de compuestos químicos que yo le agrego. ¿Cómo se llaman el resto de compuestos químicos que yo agrego y que están en menor cantidad? Se llaman solutos. En este caso solo hay un soluto que sería la sal. Entonces, ¿qué ocurre a nivel molecular que hace que esto no reaccione y que además puedan mezclarse de tal forma que parezcan una sola cosa? Para eso tenemos que hacernos como una especie de microscopio mental. Te invito a que trates de imaginar un pequeño pedacito de esta disolución y trates de ver las moléculas en movimiento. ¿Qué es lo que están haciendo? Acá yo hice una pequeña aproximación a eso. ¿Ya? Las moléculas azules son las de agua y las rojas son las de sal. Lo que tenemos que entender es que las moléculas de sal, el cristal de sal en sí está formado por miles de millones de millones de millones de átomos. ¿Ya? Átomos de sodio y átomos de cloro. ¿Ya? Entonces, estos átomos están unidos por ciertas fuerzas que le llamamos fuerzas intermoleculares. En el fondo están pegaditos uno al otro, están muy ahí, muy fuertemente unidos. ¿Qué es lo que la capacidad que tiene el agua? Que el agua puede romper estas fuerzas y separar las moléculas entre sí. Entonces vamos a ver esto. Si nosotros pudiéramos ver las moléculas, veríamos que las moléculas de sal están repartidas dentro del solvente. Eso es lo que hace que una disolución se pueda formar. Y eso es lo que no ocurre en nuestro vaso de aceite. Pero ahora nace otra inquietud. Que no siempre esto ocurre de la misma forma. A veces el agua es capaz simplemente de separar las moléculas entre sí,
Pero incluso en otros casos, el agua es capaz de, aparte de separar las moléculas, romper la molécula en sí. Y ahí vamos a tener dos nuevas distinciones que son las soluciones electrolíticas y las no electrolíticas. Veamos el primer caso, que es el caso del agua con la sal. Sabemos que la sal se llama cloruro de sodio y porque está compuesta por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Cuando yo formo una disolución con agua, ya estamos de acuerdo con que el agua logra separar las moléculas entre sí, logra romper esa fuerza que hay entre las moléculas. Pero además, cuando nuestro compuesto tiene este tipo de enlace que es iónico, es decir, son dos iones, son dos partículas con carga que se están uniendo, esa molécula, aparte de separarse de las otras moléculas, se parte, se separa en sus partes. En este caso, la separaría en sodio y en cloro. Entonces, cuando yo forme la disolución, no solamente voy a tener, no voy a tener la molécula de sal dando vuelta, sino que voy a tener las partes de la molécula de sal dando vuelta. Por un lado el sodio, que va a quedar con una carga positiva, y por otro lado el cloro, que va a quedar con una carga negativa. ¿Cuál es el efecto de eso? Es que como hay cargas libres dando vuelta por la disolución, esa disolución es capaz de conducir la electricidad. Y aquí hay un dato importante. Contrario a lo que se cree, el agua por sí sola no es capaz de conducir la electricidad. Lo que necesita es una disolución electrolítica, que se llama. Es decir, cuando yo logro, aparte de separar las moléculas de mi soluto, romperlas, y como las rompo voy a tener iones disueltos en el agua. Entonces ahora, ¿qué pasa si es que no ocurre esa separación de la molécula, esa rotura de la molécula en iones positivos y iones negativos? Esto sería el caso del agua con azúcar. Aquí dibujé una representación de una molécula de azúcar. Ya la molécula de azúcar es un poco más enredada, entonces simplemente dibujé esto. Y la molécula de azúcar, al mezclarse con el agua, no se rompen sus partes como la sal. Solamente las moléculas que componen al cristal de azúcar se separan entre sí. Por lo tanto va a quedar más o menos de esta forma. Las moléculas van a estar libremente en la disolución, van a estar libremente en el agua, pero no se van a romper en sus partes. Por lo tanto no van a liberar partículas que tengan carga eléctrica. Como no voy a tener partículas con carga eléctrica en la disolución, no puedo conducir la electricidad. Entonces, si la solución que podía conducir la electricidad se llama electrolítica, ¿cómo creen que se llama esta disolución? Correcto, solución no electrolítica. Muy fácil de recordar. Entonces, chiquillos, ¿qué aprendimos hoy? Entonces, chicos, ¿qué aprendimos hoy? Lo primero que vimos es que no todos los compuestos químicos cuando se combinan van a reaccionar químicamente, sino que pueden formar algo que se llaman mezclas. Y esas mezclas pueden ser heterogéneas, es decir, yo logro distinguir sus componentes a simple vista, o pueden ser homogéneas donde yo no logro hacer eso. Y desde ahora a estas mezclas homogéneas vamos a llamarles disolución. Vimos que las disoluciones dependen de un compuesto que está en mayor cantidad, que es el solvente, y otros compuestos químicos que están en menor cantidad, que se llaman solutos. Además vimos que de las disoluciones hay dos tipos. Una que es capaz de conducir la electricidad, que se llama electrolítica, y otra que, como no es capaz de conducir la electricidad, se llama no electrolítica. Acuérdense la diferencia, que en el caso del agua con sal, la sal se rompe en sus partes. Rompe la molécula para liberar iones, y eso es lo que conduce la electricidad. Cosa que no ocurre con nuestro ejemplo de la solución no electrolítica, el agua con azúcar. Solamente ahí yo logro separar las moléculas entre sí, para que queden libremente nadando en el solvente. Si quieres profundizar más sobre este tema de esta clase, te recomiendo que veas las páginas 21 hasta la página 25 del texto de estudio que entrega el Ministerio de Educación. Y si quieres profundizar un poco más con una actividad práctica, te recomiendo que hagas la página 26 y 27. Pero antes de que te vayas, te quiero dejar con una pregunta. Habíamos dicho que el agua pura no es capaz de conducir la electricidad por sí sola. Por lo tanto, ¿por qué crees tú que el agua que sale de la llave, el agua potable, sí puede conducir la electricidad? Te dejo con esa pregunta. Que estés súper bien. Nos veremos en otra clase. Hasta pronto.